Esta semana conoceremos los datos de inflación del mes de julio y diversas consultoras insisten en que será la más baja a nivel mensual en lo que va del 2024. Estamos en comunicación con el economista Federico Machado para hablar del tema. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guada? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por la comunicación. Se habla de una inflación mensual menor al 4%. Esto de alguna manera se contrapone con lo que se conoció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero se entiende que es factible que así sea, ¿no? Sí, vemos que es factible. Hay que pensar que venimos de meses donde la inflación núcleo viene estando por debajo del 4%, donde la inflación mayorista viene estando también debajo del 4%, llegó a estar en el 2 y pico por ciento. Entonces es lógico. De hecho, el dato de Capital Federal fue una sorpresa por lo alto, ¿no? Porque incluso arriba del 5%, y si uno utiliza los ponderadores del IPC nacional, que son diferentes que los ponderadores del IPC de Capital, igualmente te da una inflación arriba del 4,5, ¿no? Entonces, sorprendió un poco, me parece, por lo alto. Y yo creo que empieza a mostrar como esta tensión que tiene el gobierno entre que si empieza algún tipo de repunte del consumo, de la producción, que se puede ver por lo menos en los segmentos de mayores ingresos, entonces el gobierno va a empezar a tener problemas en su plan de desinflación, ¿no? En cambio, si no hay un repunte ni del consumo ni de la producción, bueno, el humor social también creo que ya se va deteriorando porque ya son muchos meses de recesión y porque, bueno, muchas empresas pequeñas, medianas, etcétera, ¿no? Vienen ya con la soga al cuello hace demasiado tiempo. Federico, te quiero preguntar acerca de lo que acabas de decir porque me parece interesante. ¿Vos cómo ves con perspectiva a futuro qué puede suceder? Porque si uno hace una comparativa con la inflación en la capital federal en Cava del 5,1, menos del 4% sería una buena noticia. A su vez también, y te he escuchado hablar varias veces, que es muy difícil que baje del 3% de acá lo que resta del año. ¿Esto es factible? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro según tu criterio y tu opinión? Yo creo que para que la inflación llegue a cero, como dice el gobierno que tiene que pasar para abrir el cepo, ¿no? Tienen que darse una de dos condiciones posibles. Y analicemos a ver cuál de las dos es más posible. Una de esas condiciones es que las expectativas estén totalmente alineadas. Es decir, que todos los actores económicos, los agentes, los formadores de precios, también los trabajadores, los sindicatos, por las paritarias, etcétera, todos tengan expectativas de que la inflación murió, ¿no? Y eso es muy difícil, sobre todo en el marco donde todavía estamos en un esquema cambiario, monetario, fiscal, etcétera, de transición, donde gran parte de los ingresos del Estado dependen de un impuesto que se va a sacar, que es el impuesto país, donde el dólar sigue estando con un cepo tremendo y con un crowd impact del 2%, y donde se espera que en algún momento eso se libere y converja, si no es al dólar paralelo, ¿no? Hablamos de 1.300, 1.400 pesos, por lo menos a un nivel intermedio. Y eso se espera que venga con un salto inflacionario. Entonces es muy difícil que en este marco se dé esa primera condición, que es expectativas totalmente alineadas. La segunda condición posible para tener una inflación cero, ¿cuál sería? Entrar en un proceso de recesivo tan fuerte, todavía más fuerte que el que vivimos durante el primer semestre, de manera que el que aumenta un precio cierra, ¿no? Entonces, un verdadero pimecidio en el cual se refuerce esta idea, ¿no? De recesión y desinflación, como pasó, por ejemplo, en la pandemia. En pandemia llegamos a tener un mes donde la inflación fue cero, pero porque fue tremenda la cantidad de comercios que tuvieron que cerrar y la situación de que la gente no podía consumir, no solamente por cuestiones económicas, sino por las restricciones logísticas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que si no se da ninguna de esas dos condiciones, no va a bajar la inflación del 3% mensual o del 3 y pico, ¿no? Y si se da una de esas dos condiciones, veo mucho más factible que se dé la peor de esas dos, que es esta recesión de la que estamos hablando, y temo que aunque el gobierno no lo vaya a reconocer, esta idea de emisión cero y de secar totalmente a la economía de pesos tenga que ver con eso. Sí, como uno de los planes a encarar para este segundo semestre. Hoy hablamos mucho del aumento de transporte, algo que el gobierno pateó todo lo que pudo de alguna manera, pero termina aplicándolo. Y esto se va a traducir en la inflación de agosto, que vamos a conocer en septiembre. Igual, es como saltearnos quizás el dato que vamos a conocer esta semana. Pero ¿cómo lo ves teniendo en cuenta también que se especula con que desaparezca la red SUBE, que es un colchón para los usuarios? Sí, yo creo que, bueno, que es un problema en varios niveles, ¿no? Porque por un lado,
obviamente para el bolsillo de las familias que ya vienen muy castigadas. Conozco muchos casos de gente que le ha venido boletas de luz y de gas que También, realmente nos ha tarifa de sorprendido energía. muchísimo en el último tiempo, incluso más, ¿no? Creo que durante julio no hubo aumento de tarifa, pero sin embargo como que recién se viene registrando, o durante estos primeros días del mes de agosto se ha registrado aumentos muy fuertes por ese lado. Y el tema del transporte además impacta sobre todo por la cuestión de que termina siendo una especie de impuesto al salario, ¿no? Indirectamente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población utiliza el transporte para ir a trabajar. Claro. Y eso implica incrementar la fuerza de trabajo, e implica que se te va a dificultar mucho más si tu trabajo es lejos y tu salario es muy bajo, ¿no? Que esa cuenta te termine cerrando. Entonces, o con el aumento de transporte viene aumento del salario para cubrirlo, y con el aumento del salario vienen aumentos de precio, ¿no? de las empresas donde trabajan esos trabajadores, o se genera que la gente no pueda llegar a su lugar de trabajo y obviamente, bueno, el conflicto que tiene eso para la producción. Recién hablabas del humor social, sobre todo de esta situación con respecto al consumo y la falta del mismo y lo que estamos viendo, porque, bueno, recién hacíamos también un paralelismo con el móvil acerca del Día del Niño y cómo las ventas se espera que vayan bajando hasta un 10%. ¿Influye, no influye el tema del humor social, ese miedo que tiene la gente para poder consumir? Porque todo parece caro. Es decir, Fede, vos vas a una verdulería y ya cuesta lo mismo prácticamente que la carne. ¿Cómo se hace para poder llegar a fin de mes de la mejor manera equilibrada con respecto a lo que vos decías, al humor social y esta recesión que se ve cada día más notoria? No, bueno, mi consejo para llegar a fin de mes lo mejor posible es merendar antes de ir al supermercado, porque si vas a comprar con hambre probablemente te vaya mucho peor. Sí. La verdad que mucho no podemos decir, me parece que esto, ¿no? Que el plan económico de ir hacia la inflación cero, todavía con cepo, es raro, es peligroso y yo no lo veo viable. No creo que vaya a salir bien, ¿no? Me parece que después el gobierno tiene una segunda oportunidad si esto no funciona, de decir, bueno, libero el cepo, que el dólar vaya al punto que tiene que encontrar, lo cual va a generar un fogonazo inflacionario, va a generar una pequeña crisis, pero bueno, posiblemente si logra sortearla ya encaramos el 2025 con otras condiciones, ¿no? Suponiendo que se mantiene el superávit fiscal, suponiendo que se mantiene el superávit externo y volviendo a acumular reservas, ahí podría abrirse un panorama más optimista. Pero me parece que este plan que se está aplicando hoy, lamentablemente, no da mucho espacio a generar expectativas positivas porque, bueno, no lo veo consistente. Ujú. Y con respecto a levantar el cepo ligado en la previa a eliminar el impuesto país, ¿no? Que también es una de las promesas. Tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano porque si vos liberaras el cepo, pero mantuvieras el impuesto país, tendrías un problema de arbitraje, Ujú. ¿no? Porque los importadores tendrían que pagar un precio del dólar con el impuesto, pero a la vez los exportadores podrían comprar podrían vender el dólar libremente o no venderlo. Claro. Entonces generaría un desarbitraje que no podría funcionar. Entonces necesariamente vos, si liberás el mercado de cambios, no podés dejarle ningún impuesto al precio del dólar, que eso es lo que es el impuesto país en esencia, ¿no? El gobierno anunció que va a reducir el impuesto país el mes que viene. Vamos a ver si esa promesa se cumple y cuándo viene la segunda parte, que sería eliminarlo definitivamente. Probablemente yo creo que sea una misma medida, ¿no? Eliminar el impuesto con quitar completamente el control de cambios. Pero bueno, yo creo que para el gobierno lo mejor es hacerlo lo antes posible eso. Ellos están en una especie de juego de decir, patear el arco para más adelante, para más adelante. Primero querían eliminar los pasivos remunerados, después no, pero están los puts, no, pero necesita inflación cero, después aparecerán nuevas condiciones, ¿no? Yo creo que eso es un error que comete el gobierno y bueno, esperemos que lo puedan resolver lo antes posible. Federico Machado, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, chicos. Gran saludo.